por el EPA, pero para ustedes el más importante de todo ¿Seguro que esto. ¿Y yo qué hice? ¿Y yo estaba ahí? Ya sí, que no los distraigan. Yo me quedé mal, ¿eh? Ok. Sangre. ¿Qué tipo de tejido es? No, tejido conjuntivo. ¿Conectivo qué? Como el hueso, como el conectivo especializado. Dicen los hematólogos que son especialistas en medicina interna y una alta en hematología, también locos dicen, no, la sangre es el quinto tejido. Y yo, sí, conectivo. Porque les van a decir eso a los hematólogos, que es el mejor tejido del mundo y la madre, y que merece su propia clasificación. Es algo, ¿no? Es conectivo. Pues ahí está, tejido conectivo especializado. Vamos a dejar ahí que está. La sangre se divide en dos: plasma y elementos formes. Muchos libros le dicen células, pero eso está mal. Hay glóbulos rojos, también llamados eritrocitos. ¿Cuáles son los leucocitos? Los glóbulos Blancos. blancos. Y los trombocitos, que son plaquetas. Ahora, ¿por qué está mal decirle a estos células? La plaqueta no es una célula, es un pedazo de una célula gigante. Como Son fragmentos de la célula. De hecho, la célula más grande que tenemos se llama megacariocito. Si se acuerdan de embriología, ¿cuántos cromosomas tenemos normalmente en nuestras células? 46, ¿cómo se abrevia eso? 2N. El megacariocito tiene 64N. O sea, tiene miles de cromosomas. Entonces el megacariocito es la célula gigantesca, se rompe y los pedazos se llaman plaquetas. Entonces realmente una plaqueta no es una célula. ¿Sí se entiende? Por eso el nombre correcto es más bien elementos formes, o sea que tienen forma. O sea, agua, elementos formes, ¿no? Funciones. Pues transportamos nutrientes, den ejemplos de nutrientes en la sangre. El más importante, oxígeno. ¿Qué más? Vitaminas, minerales, todo viene por ahí. Desechos, ¿no? Los iones, exacto. Hormonas, pues tienen que viajar por ahí, ¿no? Las moléculas de todo tipo. El pH se regula. ¿Alguien sabe el pH normal de la sangre? 7.35. ¿Ok? ¿Y en la sangre venosa? 7.25, 7.35. Ahora, 7.25, 7.35, ¿no? más o menos por ahí va. Ah. Casi. Pero muy bien, la anterior es la que me interesa, que les van a preguntar. pH de la sangre normal, 7.35 a 45. Es el rango de la vida. Ahí viajan los factores de la coagulación para no desangrarnos. Y ahí mantenemos la temperatura. De hecho, las arterias son calientes, las venas son frías. Las venas se llevan el calor excesivo. Y ahí viaja el sistema inmune. ¿Cuánta sangre tenemos? Dicen los libros de 5 a 6. Nos enseñan siempre que más o menos 5 litros. Obviamente depende de la persona. ¿No? Estás chiquito, tienes menos sangre. Si eres gigante, pues tienes más sangre. ¿Ya fueron a donar sangre ustedes? ¿Ya? Perfecto, muy bien. ¿Los demás? Yo tengo el papelito. ¿Qué te desmayas? Aparte, si me muero, le voy a dar el título. Ayer no, mi mamá no lo compré por A mí también me lo pero ¿es esa rebanadita 35 pesos? Sí, Te lo prestas así pues para darles un ejercicio. De hecho, les voy a traer tubos de laboratorio y vamos a practicar eso, para que lo relacionen más. A ver, fórmula, les voy a servir para fisiología. GC significa gasto cardíaco. En español, lo que nuestro corazón manda sangre, o sea, manda de sangre a todo el cuerpo, ¿no? Gasto cardíaco es lo que el corazón bombea de sangre. Se mide en litros o en mililitros. Que eso era FC, si la conocen. Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca es una fórmula, esto es de fisiología. FEBI significa fracción de eyección o expulsión del ventrículo izquierdo. Anótenlo, ahorita explicamos qué pedo. Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por fracción de eyección del ventrículo izquierdo. FEBI para la banda. ¿Qué es el agua de Jamaica? Es que eso es la sangre, es como un agua de Jamaica. Nada, había que rellenar ese espacio para la diapositiva. A ver, explique la imagen. Exacto. El agua de Jamaica se prepara así. Y se recomiendan infecciones de vías urinarias. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? 60 a 100. Vamos a hacer un ejemplo, es en matemáticas, una multiplicación, lo más difícil. Pongamos promedio, 70 latidos por minuto, sería la frecuencia cardíaca, 70, ¿no? FEBI, al ventrículo izquierdo más o menos, cada vez que se contrae, expulsa 70 mililitros. 70 por 70. Otra vez. 70 mililitros por 70 latidos por minuto. 70 por 70, ¿cuánto da? 4.900. No, no. Ya
de prepa hicieron mal un cálculo, estaban haciendo un experimento para ver cómo la cafeína pura afectaba a los estudiantes y el sueño. Y ellos calcularon 1 miligramo y le dieron 1 gramo a la persona y quedó en coma. Porque se les fue echar un poquito, ¿no? Y quedó en coma por cafeína pura. Sí. Ustedes así con los pacientes. Uy, perdón. Pero bueno, a ver. Entonces, en ese ejemplo de una persona promedio, cuya frecuencia cardíaca es de 70, que su ventrículo izquierdo manda 70 mililitros, que es lo normal, ¿cuál sería el gasto cardíaco? ¿Cuántos mililitros? 4.900, más o menos 5 litros, ¿sí se entiende? O sea, quiere decir que en un minuto nuestro corazón bombea más o menos 5 litros en esa persona, ¿sí se entendió? ¿O no se entendió? ¿O nada? De nuevo, esta fórmula que me permite calcular pues cuánta sangre tenemos, ¿no? Cuánta está bombeando todo el tiempo. ¿Cuáles son los dos parámetros? El ventrículo izquierdo y la frecuencia cardíaca, o sea, cuánto saca de sangre por cada minuto, ¿sí se entendió? Si dijimos que más o menos son 70 latidos lo normal y que más o menos el ventrículo izquierdo en una sola contracción, en un latido, saca 70 mililitros, en un minuto, 70 por 70, ¿cuánto saca? Casi 5 litros. ¿Sí se entendió? ¿Cómo se puede calcular el ventrículo izquierdo? Con ultrasonido, ecocardiograma. Le pones el ultrasonido te permite poner medidas exactas y calcular el volumen del ventrículo de cada persona. De hecho, las personas que hacen mucho ejercicio aeróbico, su corazón está tan mamado así, que el ventrículo izquierdo así con una contracción saca 150 o saca 120, entonces no requiere mucha frecuencia cardíaca, por eso su frecuencia cardíaca es Es más bajita. baja. De ahí salen los 5 litros. O sea, a ver, hagamos un ejemplo. Alguien que tiene un ventrículo izquierdo, hagan el cálculo ahí con calculadora porque no confío en ustedes, que tiene 100 mililitros. Entonces su corazón está cañón, está gigante, saca un montón de sangre. Y tiene una frecuencia cardíaca de 100, está elevada. ¿Cuánto tendría de sangre esa persona? 10.000 mililitros, ¿cuántos litros? 10. Normalmente las personas son muy grandes, o sea, tendrían 10 litros de sangre, es un chingo, ¿no? Pero lo promedio es de 5 a 6 litros. Aquí está la fórmula. Esa fórmula es para fisiología, acuérdense muy bien. Y es para saber por qué tenemos más o menos esto. O sea que ustedes cuánta sangre tienen ahorita en promedio, unos 5 litros. ¿Sí? ¿Se entendió? En el internado me tocó la primera cirugía. A ver, como interno no sabes hacer ni madres. Y la primera vez que rotamos en cirugía nos dice el cirujano, que era oncólogo, no tenía residentes. 2 internos, ¿quiénes rotan? Le digo, que era mi primer servicio. Venga, nos pone con una paciente complicada aparte y nos dice el cirujano, porque era escrito, pues ya ustedes lo saben, ¿no? Ustedes operan, yo los guío. Y nosotros así de, no mami, no. Y le digo, sí, ¿ok? ¿Nunca han operado? Y todos, no. Y él, chinga, y se enojó, ¿no? Pues sí, nos iba a soltar ahí con la paciente. Es una paciente que tenía cáncer de endometrio, medía como unos 50, chiquita. Le iban a retirar todo el útero. ¿Cómo se llama esa cirugía? Para quitar el útero. No, o sea, la cirugía. Histerectomía. Tenía cáncer, había que quitarle todo eso, quitarle pedazos de intestino, porque tenían parches de cáncer. Y al cirujano le abrió madre, sí, porque cuando estás sangrando cauterizas, ¿no? Luego, para que no se acumule la sangre, digo, ay, al final, y empezó a quitar, al final quitó todo. Tú como interno, bien emocionado acá salvando y estás aspirando con una manguerita a la sangre, así, ¿no? Y se acumula en un frasco que está en la pared. Y es lo que miden los anestesiólogos para ver, hay que pedirle un paquete de sangre, ¿no? La paciente tenía como 65 años, les digo unos 50, o sea, tenía pues, poquita sangre, la pequeña. Y empieza a sangrar y a sangrar. Y había un bote y se vacía. Otro bote, ¿no? Y empiezan a sacar las gasas. Ya llevaba aquí 3, 4 gasas y de repente dice el anestesio, traigan paquetes de sangre. Traigan otro. Ya llevaba 4 transfusiones y seguía, y seguía. Y de repente, pues, ya se destruyó, perdió tanta sangre que perdió sus propias proteínas de coagulación. O sea, ella ya no coagulaba. Entonces, aunque ya no había heridas, porque el cirujano ya había cauterizado todo, la sangre atravesaba los tejidos. Entonces se salía de los vasos aunque no hubiera heridas. Porque ya no tenía proteínas, empezó a salir todo de sangre. Y ya, 10 paquetes le transfirieron, 9 de plaquetas, 10 de sangre. Se acabó su tipo de sangre en el banco del hospital. ¿Qué tipo de sangre? Ella era 0, bueno, negativo. Se acabó todos los paquetes con ella. Y después de esa cirugía no dejaba de sangrar. Y entonces ya dijo, o sea, sangró, dijeron los anestesios, 9 litros. O sea, lo que sangró ya era ella. Estaba sangrando lo que le acaban de transfundir. Y de repente le dice el cirujano, bueno, pues ya no podemos hacer nada, hay que empaquetar. Cuando empaquetas a un paciente, literalmente se agarras un chingo de gasas, los metes en las vísceras, aprietas y sellas a la paciente las suturas. Entonces la empaquetaron, le llenaron de gasas todo el abdomen para que ya no sea comprimiendo ni pedo, y ya la llevaron a terapia intensiva. Y en la noche vuelven a bajar otro equipo de cirujanos, la vuelven a operar, no deja de sangrar, otros 10 paquetes, la vuelven a empaquetar, la rellenan de gas. Y así se la llevó 3 meses, intubada.
A los 3 meses se recuperó, despertó, le quitan el tubo así y ella, hola, ¿cómo están? Hasta dijo, doctor, hasta sentí que me dormí nada más un día y todos así, ¿qué pedo? Despertó después de 3 meses bien rato y se fue. Hay gente que está destinada a no morir, ¿no? Y al final del internado nos fue a buscar a los que no sabíamos ni madres y nos fue a dar un regalito, así una corbata y todo. Pero, o sea, hay gente que se pone triste y se muere. Un litro de sangre. Hay gente que pierde sangre que ni es suya y no le, como si nada. O sea, ella sí no se despertó y fue como, adiós. Se acabó toda la sangre del hospital. Ni era su sangre. Hay gente que está cañona, ¿no? Pero a ver, o sea, yo les digo, tenía como 4 litros, sangró 9. Entonces, ¿qué pedo? Aquí ya no usamos. Lo bonito de sangre es que nos valen más los epitelios. Va a ser un tejido aparte. No vamos a ver el epitelio. Entonces, solo vamos a ver 2 tinciones. Y esta viene en su cuadro de tinciones igual. Para ver la sangre se usan las tinciones de Romanowski. Son modificaciones, si se dan cuenta tiene eosina, por ejemplo. Son modificaciones de HY. Entonces, en sangre, nunca digan HY, o les parten su madre. Los hematólogos se van a enojar. Y yo lo repruebo. No hay HY en sangre. Va. Usamos 2. Tinción de Wright y tinción de Jensen. Son las 2 que vamos a ver en sangre, nada más. ¿Se entiende? Para ver la sangre se usa un frotis, que fue la práctica de premédica de los que se acuerdan, de histología, estaban viendo frotis. ¿Cómo se hace un frotis? Literalmente es frotar, embarras el pedazo de sangre en la laminilla. Si lo haces mal queda todo destruido, todo feo, ¿no? Entonces se ve acá. Normalmente vamos a ver sangre periférica. ¿A qué se refiere sangre periférica? Una muestra de sangre normal. Somos tinción de Wright. ¿Sí queda claro? O sea, en general ya les diré cuándo no es Wright. Cuando vean estas células decimos fotomicrografía de campo claro con tinción de Wright. Dicen HY. Para sangre no usamos HY, ¿va? Tinción de Wright. ¿Qué son esas cosas que están ahí en medio? ¿Son glóbulos qué? Rojos. ¿Ven esas bolitas moradas? Sí. Aunque se vean moradas son glóbulos blancos. ¿Sí? Es que en la tinción se ven moradas. Son los núcleos. Gemsa lo usamos más para médula ósea, para diagnósticos especiales de cáncer, por ejemplo linfoma, leucemia, o para ver cromosomas, como en biología, síndrome Down, síndrome Turner, esas cosas, ¿no? Para fines prácticos en sangre que en general usamos, Wright. Pues vean, son 4 ejemplos de tinción de Wright. Son frotis, ¿sí? Frotis de sangre periférica. Vemos los glóbulos rojos, se dan cuenta en medio está como blanquitos y los ven pálidos, es porque no tienen núcleo, ¿no? Y además vemos pues glóbulos blancos. ¿Sí se entiende? Ya más o menos distinguen cómo se ve tinción de Wright. Para sangre solo usamos eso. Aquí no me interesan los epitelios, eso es lo padre. Gemsa lo usamos para otras cosas. Por ejemplo, hay gente que les da infecciones por parásitos. Entonces ven en la sangre, esto es con Gemsa, hay glóbulos rojos y hay gusanos flotando en su sangre. Parásitos. Ejemplo de parásitos, la malaria. ¿Alguien sabe qué es la malaria? ¿O cómo se transmite? Les pica un mosquito, les inyecta parásitos y esos parásitos viven en sus glóbulos rojos. Y depende del tipo de malaria, cada 3 o 4 días explotan los eritrocitos y los parásitos, los gusanos viajan a otros y se meten. O sea, la persona cada 3 o 4 días les da fiebre y eso es muy característico de la malaria, ¿no? Pueden verlo así, por ejemplo. ¿Por qué siempre se engloba como la misma tinción? Porque Es que a veces las combinas para ver con más detalle. ok. Pero, o sea, para fines ahorita de inicio frotis las vamos a separar. Pero si tú quieres ver a detalle muchas veces las unes, ¿no? Como Wright James, este es un ejemplo Sí, de médula ósea. el recuerdo siempre lo ponen así. Están mezcladas, exacto. Gemsa, ¿ven? Esa es Gemsa pura. ¿Qué son esas cosas de ahí con forma de X? ¿Qué crees? Cromosomas. Es para los estudios, para ver si tiene trisomía, ¿no? Entonces para eso se utiliza. Ven, acá igual para ver más parásitos en la sangre. Ahorita nosotros nos vamos a quedar solo con Wright. ¿Sí ¿Se entendió? Sí. ¿Seguros? No la cagan en el tema. Chance. Chance sí. Pero. Bueno. Y vean, se pueden combinar. Eso es médula ósea. ¿Alguien ha comido tuétano? Sí. Ahí, bueno, en la ciudad, por Metro División e Insurgentes, hay unos tacos argentinos que están las 24 horas, están en la calle. Y tú pides el tuétano en 40 pesos, te ganas el pedazo de hueso, te lo ponen a hornear así al carbón, y ya que está la grasa así toda derretida, lo ponen con arrachera, lo puedes hacer con todo, está hecho. ¿Dónde está? Pero bueno, el tuétano es justo la médula ósea, ¿no? Que ya veremos más adelante, es lo que va dentro de los huesos. Y aquí para verlo se usa Wright Gemsa. ¿Qué son esas cosas blancas? Grasa, tejido adiposo, exactamente. Porque es tinción ordinaria, o sea, se pierde la grasa. Ahora, componentes de la sangre. Si yo tomo un tubo de sangre, cuando ustedes son, no, vamos a hacer un taller extra, nada legal, de toma de muestras de sangre, vamos a practicar. Voy a pedirle a mis amigos que traigan, porque hay tubos especiales que ustedes deben llenar en el hospital. Si ustedes toman la muestra, hay ciertos tubos que sí es normal que se coagule, o sea, los vas a mandar a centrifugar, empiezan a girar.
Pero hay tubos donde tienes anticoagulante, como el que mostraste, tienen que agitarlo para que toda la sangre se llene y se quede líquida, ¿sí? Para poder estudiarla. Si lo agitan muy rápido se rompe y ya no sirve el estudio y tienen que regresar con su cara de tontos, con el paciente que ya aplicaron 5 veces de, oiga, salió mal la muestra, le voy a tomar otra, porque ustedes agitaron muy rápido el tubo y se rompió. Digo, no es que me haya pasado tanto, pero también. Entonces cuando ya está el tubito se lo dan al laboratorio, el laboratorio lo centrifuga y se separa de esta manera. Está la parte de arriba, que es el plasma, y la parte de abajo, que son todas las células. ¿Sí se entiende? Sí. Si vemos cómo se divide, vean, el 55% de la sangre es plasma, o sea, agua y proteínas. Y lo de abajo se le llama cubierta tromboleucocítica en español, plaquetas y glóbulos blancos, es un cachito, no sé si ven aquí en medio. Ahora ven, no sé si alcanzan a distinguir ahí como ese cachito más clarito. No sé si se ve, ahí está. Las personas que tienen cáncer de la sangre, una leucemia, casi todo esto es de color blanco, tienen células blancas y muchísimas. Y los glóbulos rojos o eritrocitos ven es el 45%. Apréndanse este valor, este es muy importante. Entonces, si yo centrifugo un tubo de sangre, el plasma 55, plaquetas y glóbulos blancos 1, que son poquitos. La sangre es roja, pues la mayoría que va a ser eritrocitos. ¿Sí entendimos? Sí. Definición básica que usan en el hospital, hematocrito. Entonces el hematocrito es de toda la sangre, ¿qué porcentaje son eritrocitos? ¿Sí se entiende? ¿Cuál es el valor normal? 45. Ese sí, súper aprendido, ¿eh? Para el examen, para mis exámenes, para el DEP y para la vida. Súper aprendido el hematocrito. Se les preguntan qué es el porcentaje de eritrocitos. O sea, de toda la muestra de sangre, ¿qué porcentaje son glóbulos rojos? ¿Entendimos? Si la persona tiene un hematocrito de 60, 70, muy elevado, ¿cómo va a estar la sangre? ¿Aguada o espesa? Espesa, porque van a ser muchos glóbulos rojos, se pueden tapar, le pueden dar infartos, derrames cerebrales, ¿sí se entiende? Me tocó, pues, cuando estaba en urgencias rotando, me dice el doctor, voy a hacerle indicaciones para una sangría. Y yo, no, ¿qué se hacen sangrías? Son las cosas que veíamos en la Edad Media de, oh, tienes fantasmas en la sangre y te cortan para que te desangres. ¿Eso es una sangría? ¿Puedo sacar los fantasmas de la sangre? Y yo como que todavía hacen sangría, si hay indicaciones. Busca el paciente que tiene policitemia, o sea, que tenía un hematocrito de 80, o sea, casi toda la sangre. Dices, ¿cómo lo ubico? Y volteo y había un paciente ahí acostado, rojo como tomate, todo así que no podía respirar. Ah, él. Porque todo era eritrocitos. A él se le indica una sangría, como que lo que analizaban, pero era al revés, era para sacarle sangre. Tenía tanta, que estaba tan espesa que se podía infartar, derrames cerebrales. O sea, lo normal, más o menos, ya veremos cómo calcularlo, es el 45%. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, toda mi sangre, el porcentaje de glóbulos rojos es el hematocrito. ¿Dudas ahí? ¿No? Va. El plasma, la cosa amarilla, el 55%. ¿Por qué es amarilla? Porque es líquida, tiene agua. ¿Por qué es amarilla? Tiene proteínas. En casi todo es agua. Tiene algunas proteínas, entre ellas hormonas. ¿Se acuerdan que la mayoría de hormonas eran proteínas? Otros, electrolitos, ejemplos de electrolitos que hay en la sangre. Sodio, cloruro, potasio, calcio, magnesio, todo eso. Sustancias nitrogenadas, ¿conocen alguna de química? No. El ADN es poquito porque normalmente está en las células, pero en la sangre. Creatinina, nitrógeno, o sea, literalmente se llama así nitrógeno, o BUN, que le dicen nitrógeno ureico, que es lo que eliminamos los desechos. La urea, nutrientes, glucosa, no puede ser vitaminas, minerales, gases, oxígeno, CO2, enzimas, todas. Óxido nítrico también. El óxido nítrico hay, en menor medida, pero hay. Y pues la mayoría de hormonas que son proteicas, ¿no? A ver, ese es el plasma. ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero? ¿Alguien sabe? También tenemos suero en la sangre. Ay, qué pedo. Con el factor de coagulación. ¿Cuál tiene y cuál no? El plasma sí tiene. ¿El plasma tiene o no tiene? Sí tiene. Sí tiene. Entonces, ¿el plasma es líquido o es sólido? Líquido. A ver, No. vamos a ver cómo se ve. plasma es Se lo va a poner, me dice. A ver. Primero, si yo tomo la sangre y la centrifugo, todas las células están abajo. Lo amarillo de arriba es el plasma. ¿Se entiende hasta ahí? El plasma es casi todo agua y tiene ahí otras cosillas, ¿no? Vamos a empezar con las proteínas. 3 proteínas que yo estudio. La más importante de todas, la albúmina. Pero hay otras, las globulinas que vamos a ver. Y hay otra, el fibrinógeno, que es para la coagulación. ¿Sí? Entonces son las 3 proteínas. Esta fue una pregunta de algún DEP en la UNAM hace tiempo, ¿no? ¿De dónde proviene el plasma? Bueno, ¿se acuerdan hace rato que dijimos de los linfáticos que drenan el líquido, la linfa, ¿no? El intersticial. El plasma de ahí viene, es el agua que tenemos afuera de los vasos. Entonces se drena y tiene esas proteínas.
La proteína más importante de todas, albúmina. Pregunta payasa, mamadora, dicen por ahí. ¿Cuánto mide? 70 kilodaltons. Esta fue una pregunta de NARM una vez. Como viene abajo en una guía de práctica clínica, ¿cuánto pesa la albúmina? 70 kilodaltons. Pero bueno, más allá de eso. No viene para el examen, pero para mí sí me sirve esto. Bueno, el peso molecular, que realmente es la de... Es que es una correlación. Ajá, el peso molecular es en daltons. Este valor, acuérdense de él porque el riñón será importante. El riñón no deja que pase la albúmina, no deja que la orinemos. Bueno, a ver, proteína más abundante y más importante de toda la sangre, de todo el plasma, la albúmina. ¿Dónde se sintetiza la albúmina? Ahí está. Entonces, ¿qué pacientes no tienen albúmina? ¿Qué no tiene? Los que no tienen hígado. Cirrosis. Ah, cirrosis, pero... Bueno, sí, puedes nacer sin hígado, ¿no? Sí, o sea, no está mal. Pero, cirrosis, o sea, pacientes que la chupen. ¿Qué otra causa de cirrosis aparte de alcohol? Ictericia. O sea, ictericia es una manifestación. ¿Qué te provoca cirrosis además de chupar? ¿Exceso de glucosa en sangre? No, Diabetes. ¿Podría ser una enfermedad autoinmune? un virus principalmente. ¿Cuál? La hepatitis. La gente con hepatitis B y C y que toma mucho alcohol se destruye el hígado. Ahorita vamos a ver por qué son muy característicos de esas personas que no tienen albúmina. ¿Sí se entiende hasta ahí? Sí. ¿Cuánto vive la albúmina? 20 días. Y es importante hasta para ver pacientes, porque ustedes luego le dan albúmina a los pacientes desnutridos. Vida media de 20 a 25 días. Valor, de memoria los valores. 4 gramos, eso es lo normal que tenemos en sangre. Si ustedes se piden un estudio de sangre ahorita y le piden proteínas y tienen albúmina de 3, están desnutridos, tienen poquita albúmina. ¿Sí se entiende? ¿Entendimos o no? Sí. Va. O sea, eso no sale en la química. Tienes que pedirlo especialmente, agregar. Quiero que además me pidan albúmina, porque no viene en la de base. Si pides la química de 30 y tantos elementos, sí viene. Pero la química normal tiene 6 elementos: glucosa, sodio, potasio, calcio, cloro, y ya. Si pides una de 30 elementos, hasta cosas que ni sabías que existían vienen ahí. Valor de 4, ¿sí se entendió? Sí. Yo les dije que igual y no se acuerdan porque tuvieron el pizarrón ahí en la cara una semana, pero en endocrino. Las hormonas, o sea, bueno, aquí es principal proteína, te corrijo esto, por eso no les doy la presentación. Principal proteína transportadora de hormonas. Si ustedes, la hormona tiroidea, toman las hormonas tiroideas T3 y T4, el 99% se pega a la albúmina o a las proteínas. Un principio básico, las hormonas, si se pegan a la proteína, dejan de funcionar, se quedan ahí guardadas. ¿Sí se entiende? La hormona que funciona es la que está en la sangre. Yo les decía, el 99% de las hormonas tiroideas está inactiva, está pegada a las proteínas. Si las despegamos, se activaría y nos morimos, no podemos con tanto. Cuando ustedes consumen un medicamento, paracetamol, ¿no? Por ejemplo, el paracetamol, una parte se pega a la albúmina, se inactiva. ¿Sí queda claro? El que funciona es el que anda ahí flotando en la sangre. Y ese paracetamol eventualmente se despega de la albúmina, entonces poco a poco se empieza a liberar. ¿Sí entendemos? Por eso eliminación. Si la persona tiene falla hepática, toma mucho alcohol, no le sirve el hígado, no hay albúmina. Si toma un medicamento, ese medicamento no se inactiva, se puede intoxicar y morir. Una falla fulminante, ¿no? Porque como el fármaco no se apaga, se intoxican. ¿Sí entendimos? Y cuando tomas así que demasiados medicamentos en una, o sea, luego te puedes intoxicar, ¿no? Algunos pueden bloquear a otros o pueden activarse entre ellos. Entonces, uno puede pegarse a los receptores del hígado y es el que ya, ahí está, ¿no? Y el otro no se desactivó porque el hígado está ocupado, entonces te puedes intoxicar si usas ciertos medicamentos. Y el alcohol te puede dar las dos. Uno, que no sirve el medicamento, ya no pasa nada, pero es como si no tomaras medicina. O te intoxicas. Te puede dar los dos extremos el alcohol, depende del medicamento, ¿no? Pero entonces las personas que les falla el hígado se intoxican con dosis normales. Si ustedes toman mucho paracetamol no les pasa nada. Si toman ya como 4 gramos, unas 3-4 cajas, se mueren de falla hepática fulminante. Una persona que no le sirve el hígado con 2 gramos por menos se muere. Y o sea, si te intoxicas, ¿te mueres luego o...? Depende del medicamento o el veneno. Cianuro y esas cosas, arsénico, así en minutos, ¿no? Cloruro de potasio. Pero por ejemplo, el paracetamol dura días en los que el hígado se va destruyendo todo. Ahora, esto de aquí, ya con esto, pues igual con este tema vamos a acabar porque es un poquito complicado. Principal proteína es la albúmina, que regula la presión oncótica o coloidosmótica. ¿Qué es eso? Yo lo vi en IBC en primer año, yo me acuerdo. Así que ustedes díganme, ¿qué es eso? Regula la cantidad de agua que se encuentra de forma intersticial y... ¿Dónde? Ok, ¿cuáles son las dos presiones oncóticas que hay? Intersticial y... Intercelular. No.
Hay unas fuerzas, ¿cómo se llaman las fuerzas de quién? Osmóticas. ¿Tienen un epónimo? ¿Alguien sabe? ¿De Van der Waals? A ver. ¿Fuerzas de Van der Waals? No, esa es O sea, otra cosa. Ahí está. No, de fuerzas de Starling, ¿no? Las- Ah, sí, cuando entra el agua capilar y cuando sale, ¿no? Ajá, justo eso. Sí, 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 sí. o sea, sí. Si no funciona bien eso, o sea, el Doc en bioquímica nos enseñó que si no funciona bien el albúmina, pues se causa un edema bien loco, ¿no? Bien intenso. De hecho, justo eso quiero explicarles. O sea, ¿por qué es eso? Ese es el punto. A ver, no me interesa que se aprendan la fórmula. Ya para eso lleva un vicio. Me interesa que entiendan el concepto. Aquí hay vasos sanguíneos, ¿entienden? Vasitos, ¿no? Las fuerzas de Starling. Ojo, no es el mecanismo de Starling, es otra cosa. Fuerzas de Starling son 4 fuerzas que regulan el paso del líquido. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. A ver, ahí hay un vaso, una arteria. ¿Qué hay dentro de un vaso? Sangre. La mayor parte de la sangre es agua, ¿se entiende? Sí. Dentro de los vasos tenemos agua. Afuera de los vasos también hay agua, se llama intersticio. ¿Queda claro? Sí. Hay presiones adentro del vaso y hay presiones afuera. 2 y 2. Entonces, ¿cuántas tenemos en total? ¿Cuántas fuerzas de Starling? 4. Tenemos 2 presiones hidrostáticas, son estas dos. ¿A qué se refieren hidrostáticas? Al agua. ¿Sí? Tenemos 2 presiones coloidosmóticas, esto de acá, también le puedo decir oncóticas. Las presiones oncóticas son de proteínas. De nuevo, el vaso sanguíneo adentro tiene sangre, tiene agua. El vaso sanguíneo lo que quiere es que el agua se quede adentro, ¿estamos de acuerdo? No queremos que se salgan los tejidos, sino que se quede la sangre adentro del vaso, ¿sí entendemos? Entonces el vaso tiene 2 fuerzas adentro. Una fuerza coloidosmótica capilar y una hidrostática capilar, ¿sí se entendió? Sí. La fuerza hidrostática se refiere al agua. La fuerza hidrostática capilar va a empujar al agua a que se salga de los vasos. ¿Sí se entiende? Entonces la presión hidrostática que está dentro del vaso hace que el agua se salga, o sea, como que empuja el agua para que se salga. La presión oncótica, o sea, las proteínas hace lo contrario, hace que el agua entre. Imagina las proteínas como unos imanes que atraen agua. ¿Sí queda claro? Si hay proteínas, el agua llega. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué hace la presión oncótica? ¿Qué hacen las proteínas adentro de un vaso? ¿Qué quieren? ¿Que el agua qué? Entre. ¿Qué hace la presión hidrostática? ¿El agua dentro del vaso qué quiere hacer? Salir. ¿Sí entendemos hasta ahí? Sí. En ese ejemplo, si gana la presión hidrostática, ¿qué le pasa al agua? Se sale. Si gana la presión oncótica, las proteínas se quedan. ¿Sí entendimos? Afuera, el intersticio tiene lo mismo. Presión hidrostática intersticial y presión oncótica intersticial. Yo les dije, las proteínas son imanes. ¿Qué van a hacer las proteínas que están acá afuera en el intersticio? Sacar el agua. Quieren sacar el agua de los vasos. ¿Qué van a hacer la presión hidrostática acá afuera? Quiere entrar a los vasos. ¿Sí entendimos? Sí. Entonces, a ver, porque esas fuerzas me van a explicar muchas enfermedades. Están en equilibrio normalmente, ¿no? Siempre tratan de estar en equilibrio para que la sangre se quede adentro. ¿Qué pasaría si la persona está desnutrida y no tiene proteínas en los vasos sanguíneos? ¿Cuál presión cae primero? ¿Cuál de las 4 presiones? No, esa es agua. Si no tiene proteínas. La oncótica o coloidosmótica, la capilar o la intersticial. Si no come, la capilar. Si no tiene proteínas en los vasos, ¿qué hace la sangre o qué hace el agua? Si no hay proteínas en los vasos, no hay imanes, se sale. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Hay una enfermedad que se llama kwashiorkor, que es de África, el término, el que se desplaza. ¿Cómo ven esos pacientes? A ver, ¿qué tienen? Una panzona. Panzones, pero ¿cómo ven sus extremidades? Definidos. Entonces no es que tengan obesidad, ¿verdad? Porque es que come mucho. No, es al revés. ¿Por qué están panzones? Como no tienen alimento, Edema. no reciben proteínas. Entonces, como no hay proteínas, Todo el agua está Se sale el agua. Estos pacientes, o sea, el término que también se usa en México, hay mucho kwashiorkor en muchas de las regiones de alta pobreza, que es la mayoría de México, son en una tribu de Ghana, que significa la palabra, tenían al recién nacido, y cuando tenían su recién nacido dejaban al bebé de 2-3 años, como ya no te quiero, ahí está el nuevo, entonces dejaban de amamantar al que tenía 1 año, 2 años, al primer hijo lo dejaban de amamantar. Como ya no había leche, no había proteínas. Entonces, les daban lo que hubiera de comida, no tenían proteínas. Si no hay proteínas, no están los imanes que hace el agua, se sale de los capilares y se empezó a acumular en los tejidos. Es un edema por desnutrición, le faltan proteínas. ¿Sí se entiende? Si no se amamanta, no se desarrolla el hígado, no tiene albúmina, se sale todo el líquido. Por eso es bueno que el albúmina esté malo, si está en el intersticio, ¿está mal? Intersticio. ¿Intersticio está mal? Si hay demasiadas, sí. Normalmente la albúmina que está en la nutrición, en la función del hígado y lo que comemos, se queda en los vasos.
Si no hay, se sale todo al intersticio. Y está nada más así. Ah, en México ocurre mucho eso. ¿Cuál sería el tratamiento? Le van a, Sobre o todo sea, los alimenticios proteicos. ¿qué pasa si ustedes le pasan, es que no tiene líquido, vamos a canalizarlo y le pasan líquido? No, se va a estar. Es lo mismo, se va a salir de los vasos. ¿Por qué? Porque no tiene proteínas, que hay que darle proteínas, sobre todo albúmina. ¿Sí entendimos? Sí. Les agregué esta otra porque hay otra cosa que es el marasmo. Eso es cuando tienen desnutrición, pero también tienen falta de carbohidratos. Como México es mágico, en México tenemos lo más común en México. ¿Cuál creen que sea de estas dos? Las dos, se llaman kwashiorkor marasmático. En México es la mezcla, porque ni tiene proteínas ni tiene carbohidratos. En México mágico tenemos el doble. Sí, hay que tratar las dos cosas. Pero bueno, si nos falta proteínas, si nos falta albúmina, el líquido se sale. ¿Sí entendimos? Sí. Son pacientes que de nada va a servir canalizarlos. El líquido se va a seguir saliendo de los tejidos. Hay que darles tratamiento con proteínas. Bueno, esto es un poquito para que entiendan las fuerzas de Starling. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas? Va. Me va a regresar, porque igual se les olvida. 3 tipos de proteínas, ya dijimos la primera. Vamos con las globulinas. Se llaman así porque tienen forma de globo, están redonditas, ¿no? ¿Y cuál era la tercera? ¿Fibrogé? Fibrinógeno. Ah, fibrinógeno. A ver, 2 tipos de globulinas. Las que no tienen nada que ver con el sistema inmune se llaman alfa y beta, y las que tienen que ver con el sistema inmune que se llaman gamma. Las gamma globulinas también se les llama inmunoglobulinas, son los anticuerpos, lo que nos protege de infecciones. ¿No sé si han visto esas cositas que tienen como forma de letra Y? ¿Esas? ¿Ah? Esas son las inmunoglobulinas o globulinas gamma. ¿Sí se entendió? ¿O no? ¿Nadie? Sí. Las que no tienen nada que ver con el sistema inmune son las alfa y beta, se llaman así porque se centrifugan. Hay como una mnemotecnia que ya verán en inmunología el otro año, ¿o no? Donde ponen la mano como así para acordarse que el primer piquito es la albúmina, o sea, la mayor cantidad es albúmina, luego es alfa 1, alfa 2, ponen con la mano así. Bueno, cuando se centrifugan la sangre, ¿qué hay más? Albúmina. Luego están las otras, ¿no? Y luego están las inmunológicas, las gamma. ¿Sí se entiende? Las gammas son estas de acá, ahorita hablamos de ellas. Aquí hay un montón, hay alfa 1, alfa 2, beta. Nada más conozcan las principales. Si se les pregunta en el examen dónde se sintetizan las globulinas alfa y beta, también en el hígado, igual que quién. En la albúmina. Transportan cosas. La ceruloplasmina transporta cobre, para que se acuerden, es un transportador de cobre que tenemos en la sangre. ¿Para qué tenemos cobre en la sangre? ¿Qué pedo? ¿Por qué hay cobre ahí? ¿Quién? ¿Para qué hay cobre en la sangre? ¿Cuál es la función de por qué tenemos cobre? ¿Para absorber? ¿Qué? No, sí, ¿Entiendes? pero O sea, puede ser para absorber, es lo que yo pienso. ¿ok? Tiene otra función más, o sea, sí ayuda en el intestino a absorber, pero hay otra función más importante. Bioquímica. La mayoría de reacciones metabólicas se requieren o cobre, o magnesio, o zinc. Son cofactores. Pues tienes no hay reacciones bioquímicas. ¿Qué pedo? Cobre. Entonces, ¿quién transporta el cobre de un lado a otro? La ceruloplasmina. La ceruloplasmina es una globulina no inmunogénica. ¿Sí se entiende? La que transporta hierro, transferrina, ¿no? De fierro parece. Entonces, transferrina transporta hierro. Si no tiene transferrina, el hierro no se puede mover. La aptoglobina transporta hemoglobina. Estas son las proteínas transportadoras. ¿Sí se entendió? Son ejemplos de globulinas alfa y beta. ¿Entendimos? ¿Se sintetizan en el cuerpo o se tienen en el cuerpo? Las proteínas transportadoras, el mismo hígado lo hace. O sea, requieres de la dieta para agregar todo el material, pero se sintetizan automáticamente. ¿Sí? Y los factores de coagulación, no se les olvide. Entonces la persona, a ver, le falla el hígado, no tiene albúmina. ¿Qué le pasaría si no tiene albúmina? Pues, ¿Alguien ha visto un paciente alcohólico? O sea, de verdad, no solo que consuma alcohol, que ya esté deteriorado y que ya está con demencia casi y vaya al hospital. ¿Alguien ha visto uno así? No. ¿Qué tiene alguien que toma alcohol característico? Con el Muy tiempo. Como que se. Como Ah, que sí. se Tienen panza chelera, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, se pasa. Porque les falla el hígado, la albúmina no funciona, se desnutren y ¿qué hace el agua? Se sale. Entonces tienen panza chelera, ¿no? Por eso. Si sigue creciendo, se destruye el hígado. ¿Qué más? ¿De qué muere un paciente con falla hepática? La cirrosis no, ¿para qué te matan de la cirrosis? ¿Qué es lo más común y que es muy feo de ver? falta de albúmina. ¿De qué se muere? Causa muerte contra la albúmina. ¿De qué te mueres? Porque tienes falla hepática. Los pacientes con y les va a tocar ver en el hospital y es muy feo de ver. ¿Broncoaspiración? A ver, vean acá. Las proteínas alfa y beta estamos de acuerdo que también son del hígado, ¿no? No hay factores de coagulación. Se desangran, de hecho empiezan a vomitar sangre hacia borbotones, mueren desangrados. Porque las venas esofágicas
están dilatadas porque como el hígado ya se obstruyó, el sistema porta no funciona, la sangre se desvía al esófago, se rompen las venas esofágicas y empiezan a vomitar litros y litros de sangre. Mueren desangrados así. Y a ellos hay que llevarlos de urgencia a endoscopía, hay que cauterizar porque se mueren en minutos. Lo que los mata es que se desangran. Y es porque no hay factores de coagulación, porque ¿dónde se sintetizan? Y como el hígado está ocupado con el alcohol, pues ya no funciona. Entonces, por eso es el cuadro clínico de alguien ¿Una con chelita o cirrosis, qué? alguien con alcoholismo. ¿Sí entendimos? Bueno, ¿dudas hasta ahí? No. A ver, dame 2 minutos y consigo proyectar una última diapo. Minutos, no segundos. ¿Ya tomaron la VH los demás? ¿Ya consiguieron su VH o todavía no? Biometría hemática. Estoy salvando las materias. Biometría hemática para que... Te traje un postre. Me gustó, Pues la otra vez de sacar 2 toallas. Me hasta allá porque me dio pena. Entonces, Y se agarras 2. Sí, se las sacas para mí. el tratamiento es de hierro, pero otra vez muy recuperado. Y por eso tarda meses en recuperarse. Y ahí se agarra su panza. Es que le